Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de estenosis tricuspidia. La estenosis tricuspidia es una valvulopatía infrecuente, no se ve con mucha frecuencia. En general, en el 90% de los casos, la causa es reumática. O sea, son chicos que tuvieron fiebre reumática. Esa fiebre reumática generó una insuficiencia valvular y cuando son adultos, la válvula se repara con cierto grado de fibrosis y termina produciendo una estenosis de la válvula tricuspidia. Es rara que se afecte solo la válvula tricuspidia, muchas veces se afecta la válvula mitral, la válvula tricuspidia y la válvula aórtica, o sea, las tres válvulas. Fuera de la causa reumática, que es la causa más común, tenemos el síndrome carcinoide, los tumores carcinoides, sobre todo digestivos, con metástasis hepáticas, generan una gran cantidad de serotonina y esa serotonina termina generando una reacción fibrosa a nivel de la válvula tricuspidia. La endocarditis tricuspidia es otra causa de estenosis. Ustedes dirán, pero qué raro, porque las endocarditis en general dan insuficiencia valvular. Pero vamos a ver que las endocarditis de las válvulas derechas, sobre todo de la tricúspide, son comunes en los pacientes adictos. Y la endocarditis de la cándida, producida por cándida, puede producir vegetaciones gigantes y producir cuadros de estenosis. La presencia de un trombo o un tumor en la aurícula derecha, la enfermedad de Whipple, que puede afectar el corazón, es una enfermedad bacteriana producida por una bacteria que se llama Troferima whippeli. La vamos a estudiar cuando demos digestivo. La enfermedad de Fabry por depósito de sustancias anómalas, los traumas vasculares, y fue descrita también la estenosis tricuspidia por fármacos que en general han sido sacados ya del mercado. El único que queda en el mercado que puede dar estenosis tricuspidia es la ergotamina, cuando se abusa de la ergotamina y se la toma con mucha frecuencia. El cuadro que va a tener la estenosis tricuspidia va a ser de una insuficiencia cardíaca derecha. Va a haber edemas periféricos, hepatomegalia, congestión hepática, dolor en hipocondrio derecho por esa congestión hepática. Las venas del cuello están ingurgitadas y con ondas A gigantes del pulso venoso que se observan hasta el momento en el cual el paciente se fibrila. En la ocultación hay un soplo diastólico y eyectivo. Y hay un primer ruido aumentado. Y hay un chasquido de apertura de la válvula tricúspide. O sea que la ocultación es muy parecida a la de la estenosis mitral. La diferencia es que se va a escuchar en el área tricuspidia, en la punta del esternón. Y la otra diferencia es que va a tener fenómeno de Rivero-Carballo positivo. Fenómeno de Rivero-Carballo positivo.
¿Qué es el fenómeno de Rivero Carballo? Yo pensé siempre que Rivero Carballo era un brasilero, pero Rivero Carballo es un mexicano que estudió mucho chicos con cardiopatía reumática en México, y él descubrió que cuando usted tiene un soplo y el soplo se origina en las cavidades derechas, cuando el paciente inspira, el soplo aumenta de intensidad. Repito, fenómeno o signo de Rivero Carballo. Cuando usted tiene un soplo y usted le dice al paciente que inspire hondo, si el soplo se origina en las cavidades derechas, el soplo aumenta con la inspiración. Eso se debe a que cuando usted inspira, usted aumenta el retorno venoso de la sangre hacia el corazón derecho, y eso provoca que el soplo se haga bastante más intenso. En la metodología de estudio, por supuesto, el que hace el diagnóstico es hacerle un ecocardiograma. Va a haber un gradiente transvalvular. Si ese gradiente es mayor de 5 milímetros de mercurio, ya se considera que la estenosis es grave. La vena cava inferior se observa dilatada en el ecocardiograma. En el electro hay una dilatación de la aurícula derecha con P pulmonares y puede haber una fibrilación auricular. El tratamiento se la trata clínicamente con diuréticos y restricción de la sal, y si va a cirugía, en general, se intenta hacer lo que se llama la comisurotomía, que es simplemente la limpieza de la válvula preservando las valvas originales. O sea, es una especie de reparación de la válvula. Si el cirujano considera que no se puede hacer la comisurotomía, directamente le puede colocar una prótesis. En general se prefiere colocar prótesis de chancho. La valvuloplastía se reserva para pacientes con estenosis muy críticas y que no tolerarían la realización de la cirugía. Así que esa es la estenosis tricúspide. Vamos a la insuficiencia tricúspide. En general, la causa más común de la insuficiencia tricúspide es la dilatación importante del ventrículo derecho, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, insuficiencia cardíaca con dilatación de ambos ventrículos. Esa es la causa más común. Después hay algunas otras causas, por ejemplo, el EPOC con hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar primaria y la patología pulmonar crónica que curse con hipertensión pulmonar, la esclerodermia, las miocarditis y miocardiopatías con insuficiencia cardíaca derecha, las endocarditis en los pacientes adictos, en este caso comportándose como se suelen comportar las endocarditis, con soplos de insuficiencia, el trauma cardíaco, la radiación del miocardio,
El infarto de ventrículo derecho puede cursar con insuficiencia tricúspide, el prolapso de la válvula tricúspide, las anomalías genéticas del colágeno, el carcinoide, las anomalías congénitas de la válvula tricúspide y la enfermedad de Epstein. ¿Cómo se presenta el paciente con insuficiencia tricúspide? Va a tener, el signo más claro es la pulsación de las venas del cuello con una hepatomegalia que tiene la característica de ser pulsátil. O sea, usted le palpa el hígado y va a percibir en cada latido cómo el hígado late. Puede haber un reflujo hepatoyugular, puede haber edemas, las venas del cuello se muestran distendidas, puede haber ascitis, puede haber derrame pleural. Por el bajo volumen minuto que tienen estos pacientes, tienen astenia y fatiga. El ventrículo derecho suele estar hipertrófico y eso se observa con un signo de Dressler positivo. Se escucha un soplo, es un soplo que es parecido al de la insuficiencia mitral, pero se escucha en el área tricuspidia. Es un soplo holosistólico, regurgitativo, silbante, porque parece un silbido, y como ocurre en una válvula derecha, tiene signo de Rivero-Carballo positivo, se intensifica con la inspiración. Puede haber un tercer ruido del lado derecho y puede haber un aumento del componente pulmonar del segundo ruido si el paciente tiene hipertensión pulmonar. En la radiografía se ve una imagen con una cardiomegalia a predominio del corazón derecho. El corazón tiene una forma de sueco. El ventrículo y la aurícula derecha son muy grandes. En el electro puede haber fibrilación auricular. El eje eléctrico está desviado hacia la derecha y bloqueo incompleto de rama derecha. En el ecocardiograma se va a ver claramente en el ecocardiograma la dilatación del ventrículo, se puede ver prolapso o insuficiencia de las válvulas tricuspidias, se puede medir el gradiente de presión a ambos lados de la válvula. Se puede confirmar con un cateterismo cardíaco. Si es muy severa, sobre todo muy severa la hipertensión pulmonar y la dilatación del ventrículo, se puede corregir con una anuloplastía o directamente con el recambio de la válvula. Esa es entonces la insuficiencia tricuspidia. Una vez tuve un paciente con insuficiencia tricuspidia y tuve un paciente adicto con endocarditis de válvulas derechas. Caso muy interesante porque el señor le hacemos diagnóstico de endocarditis derecha. Entonces yo voy a hablar con el señor tenía unos 50 y algo. Entonces le digo, bueno, mire, yo le tengo que hacer una pregunta, es una pregunta un poquito comprometida, pero se la tengo que hacer. Usted abusa de las drogas. Y el tipo me dice, pero doctor, pero ¿cómo me dice eso? ¿Cómo me pregunta eso? Yo, una persona grande, honorable, ¿cómo va a creer usted que yo puedo abusar de las drogas y que esto y que lo me sacó vendiendo almanaque el tipo?
Entonces le digo, bueno, mire, disculpe, pero yo esto se lo tenía que preguntar porque era importante. Bueno, al otro día cae a verlo al señor, una chica de 25 años. La chica esta, cuando sale de visitar al señor, la agarra a la médica mía de guardia y le dice, negrita, conseguime cocaína que me estoy muriendo. Entonces mi amiga se sienta con la chica y le empieza a preguntar, le cuenta que era la novia del tipo, que los dos se drogaban juntos y que el tipo era el dealer que vendía cocaína a todo el aeroparque. Entonces le digo a mi amiga, escúchame, vamos a aparecer en un zanjón, nos van a venir a matar a nosotros. Está fenómeno que te pusiste a charlar, pero mira ahora lo que descubrimos. Descubrimos que el tipo en realidad era un tipo peligrosísimo. Imagínate la guita que manejaba el tipo, era el dealer de todo el aeroparque y se drogaba con drogas intravenosas con esta chica. Y la chica había tenido una osteomielitis por estáfilo y él hizo una endocarditis por el mismo estáfilo de la válvula tricúspide. Así que fíjense cómo las endocarditis derechas hay que sospechar que el paciente es un adicto. Vamos a las valvulopatías pulmonares. La estenosis de la pulmonar. Bueno, lo que tenemos que decir es que son raras, la verdad que son muy raras. Las patologías de la válvula pulmonar son más comunes en los niños, porque en los niños se ha descrito estenosis de la pulmonar de causa congénita y se ha descrito la tetralogía de Fallot, que la tetralogía de Fallot cursa con estenosis de la pulmonar. Entonces, en niños, la estenosis de la válvula pulmonar es bastante frecuente, la van a estudiar ustedes en pediatría. En adultos puede ser secuela de una fiebre reumática, pero no es muy común que se afecte la válvula pulmonar. Se puede producir por un síndrome carcinoide, por el exceso de serotonina, cuando el tumor carcinoide tiene metástasis hepáticas, y por un tumor en el tronco de salida del ventrículo derecho por un aneurisma del seno de Valsalva. La estenosis de la pulmonar va a cruzar con una hipertrofia del ventrículo derecho y si no se la repara, esa hipertrofia va a la insuficiencia cardíaca derecha. La hipertrofia va a producir angor, síncope y disnea. Cuando van a la insuficiencia puede aparecer un tercer ruido. Tienen clínica de insuficiencia cardíaca derecha, el signo de Dressler va a ser positivo. El diagnóstico se confirma con el ecodoppler. Si el gradiente transvalvular es menor de 40 es leve, si es de 40 a 80 es moderado y si es de mayor de 80 es severo. En general, se la trata con valvuloplastía, con un balón, con un cateterismo, pero solo se la trata en los casos más severos. Solo se hace el reemplazo valvular en los casos producidos por síndrome carcinoide. Nos queda para terminar con la última de las valvulopatías, la insuficiencia valvular pulmonar. La insuficiencia valvular pulmonar puede ser por fiebre reumática, secuela de fiebre reumática, por síndrome carcinoide, por endocarditis en pacientes adictos, por síndrome de Marfan, que produce ¿Pueden atender ustedes? una dilatación de la arteria pulmonar, y puede ser también por lesión de la válvula al tratar de colocar un catéter de Swan-Ganz.
Estos pacientes tienen un soplo diastólico regurgitativo con forma romboidal. Es muy parecido al de la insuficiencia aórtica, pero aumenta con la inspiración. Se llama maniobra de Rivero-Carballo. Tiene insuficiencia cardíaca derecha, pueden tener disnea. Aparece a veces un soplo típico que se llama soplo de soplo de Graham-Still. Es un soplo diastólico de alta frecuencia. Cuando es así un soplo tan intenso, implica que la hipertensión pulmonar es más de 70 milímetros de mercurio. E implica que ocurre una especie de oclusión relativa de la válvula tricúspide. Es parecido el Graham-Still al Austin Flint. El Austin Flint es cuando hay insuficiencia aórtica, una estenosis parcial de la válvula mitral. Acá el Graham-Still es cuando hay estenosis de la pulmonar, una estenosis relativa de la válvula tricúspide. El diagnóstico se confirma por ecodoppler y se puede intentar la reparación quirúrgica del anillo valvular o directamente el reemplazo de la válvula. Esa es la insuficiencia pulmonar. Bueno, paramos acá. ¿Hay alguna pregunta de tricúspide o de pulmonar? Si está todo bien, seguimos y vamos a las válvulas protésicas. Bueno, vamos al paciente con válvula protésica. Hay dos tipos de prótesis que se usan, las prótesis metálicas, mecánicas, que tienen una vida más o menos útil entre 20 a 30 años, y las bioprótesis, que en general son prótesis que se hacen con válvulas cardíacas de chancho y que suelen fallar más o menos a los 10 años de su implantación. Puede haber complicación, cuando usted coloca una prótesis, puede haber complicaciones que aparecen a los pocos días de colocada la prótesis. En general, esos problemas relacionados que aparecen a los pocos días de colocada la prótesis es porque hubo algún problema en la técnica quirúrgica, algún error en la técnica quirúrgica, o el paciente se infectó estando en el quirófano. Mientras que si pasó ya meses o años de la colocación de la válvula y empiezan a haber problemas, en general ocurren porque hay una disfunción de la prótesis o hay algún problema con el tratamiento anticoagulante. Usted recuerde que las prótesis mecánicas requieren anticoagulación. Se anticoagulan con anticoagulantes orales. Mientras que las prótesis biológicas de chancho no requieren anticoagulación. La incidencia de las complicaciones es de 3% por año. Las válvulas artificiales generan a la auscultación un ruido que es un ruido característico, que es un ruido que es típico de esa válvula, y usted además puede hacerle un ecocardio, puede hacerle un ecodoppler y va a ver usted de esa manera cómo está funcionando normalmente la válvula. Una complicación, vamos a hablar ahora de las complicaciones. Una complicación es lo que se llama la fuga perivalvular. Puede aparecer tanto en válvulas protésicas, mecánicas como biológicas,
y es una complicación precoz. Aparece en el primer año de la colocación de la válvula y obliga en el 15% de los casos a una reintervención. En general ya se la detecta a los primeros días, a las primeras semanas de la operación. Y en general se deben a algún tipo de error en la técnica quirúrgica. A veces la regurgitación es mínima, pero a veces puede llegar a ser severa y aún masiva, y puede requerir una cirugía de reemplazo valvular. En las prótesis biológicas se ha descrito, o como otra complicación, la aparición de calcificaciones, la degeneración acelerada, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Y otra complicación importante es la endocarditis. En las prótesis mecánicas puede haber desgaste y fractura del material. Esto es bastante raro, se ve solo en el 0,02% de las válvulas aórticas y en el 0,06% de las válvulas mitrales. Así que es raro que ocurra una insuficiencia valvular aguda y severa porque haya alteraciones en el material de la prótesis. Después está lo que se llama la obstrucción extrínseca. La obstrucción extrínseca es porque ha habido un error de técnica quirúrgica y entonces hay una sutura inadecuada de la prótesis o restos de tejido como músculos papilares o cuerdas tendinosas que impiden el correcto movimiento de la válvula. Después se ha descrito la desproporción de la prótesis. Puede ser que le coloquen una prótesis demasiado grande para el orificio que tenía o demasiado pequeña para el orificio que tenía. En general, lo más común es que le coloquen una demasiado grande. Y eso puede provocar arritmias, defectos en la contracción del ventrículo. Una complicación muy temida es la endocarditis. Más o menos se calcula que de todas las endocarditis, 20%, o sea, un quinto, ocurre en válvulas protésicas. Los gérmenes suelen asentar en las suturas, producen abscesos, dehiscencias y disfunción de la válvula en 50% de los casos. Aparecen soplos de insuficiencia. En el caso de la válvula aórtica es un soplo diastólico de insuficiencia. En el caso de la válvula mitral es un soplo sistólico de insuficiencia. Por supuesto, el paciente suele tener fiebre, escalofríos y todo el cuadro de endocarditis. Si se infectó dentro de los primeros 60 días, tienen un mal pronóstico, se muere el 85%, porque suelen ser gérmenes que se agarraron en el hospital en el momento de la cirugía. En cambio, las que se agarran más tardíamente, cuando pasaron ya varios meses del reemplazo valvular, la mortalidad es solo del 40%. Si es una endocarditis que destruye la válvula y lleva a la insuficiencia cardíaca, produce un absceso perivalvular, produce embolias sépticas, disfunción de la prótesis, es por gram negativo, por estáfilo, por hongos, por serratia o por pseudomonas, la prótesis debe ser reemplazada de inmediato. Entonces se lo reopera al paciente con
terapéutica antibiótica preventiva y se le cambia la válvula, rezando que la válvula nueva no se infecte. Eh, el tratamiento se suele hacer tratamiento con vancomicina, 2 gramos por día, más gentamicina, 80 miligramos cada 8, más rifampicina, 300 miligramos cada 12, por 4 a 6 semanas. Es un tratamiento que con la vanco y la rifampicina cubre el estáfilo, Staphylo aureus y Staphylo epidermidis, y con la gentamicina cubre los gram negativos. Esto sí es una válvula que se infectó en el quirófano, que se infectó en los primeros meses. Las tardías se tratan como se tratan normalmente las endocarditis. Otra complicación es una embolización de calcio que proviene de una prótesis biológica, en general de la válvula aórtica, y esa embolización de calcio puede ir hacia la circulación general o a la circulación coronaria y aún presentar un infarto agudo de miocardio. Finalmente, la última complicación grave es la trombosis. Usted tiene que sospechar la trombosis cuando hay ausencia del sonido característico de apertura y cierre de la válvula. Por supuesto, la trombosis ocurre o porque el paciente dejó de tomar los anticoagulantes o porque tomó los anticoagulantes pero no se hizo los controles de coagulación que se tiene que hacer más o menos cada 15 días para ver que se mantenga dentro del rango de la coagulación. Las prótesis tricuspidias pueden producir embolias pulmonares y cuadros parecidos a un TEP, mientras que las que están ubicadas en el lado izquierdo, mitral o aórtica, los trombos, pueden producir embolias sistémicas y ahí puede provocar accidente cerebrovascular, oclusión de la arteria mesentérica, de la arteria esplénica, de la arteria hepática, de la arteria renal, etc. Puede ocurrir en cualquier momento esa oclusión. En general se dice que es más común entre los 5 a 36 meses después de la cirugía. Va a haber una dificultad en la apertura o cierre de la válvula, produce una insuficiencia cardíaca izquierda rápidamente progresiva con edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Se mueren el 40% de los pacientes. Por lo tanto, es una emergencia médica. Es una emergencia médica. Puede haber signos de estenosis o de insuficiencia de la prótesis con aparición de nuevos soplos hasta en la mitad de los casos. Acá el diagnóstico se hace por ecodoppler, que permite ver los trombos. También se pueden usar centellogramas con plaquetas marcadas con indio 111. El tratamiento consiste en administrar trombolíticos. Los trombolíticos se usan para lisar el trombo, pero tienen las mismas contraindicaciones y riesgos que cuando se usan trombolíticos para los pacientes con infarto. Se puede usar la streptoquinasa, que es el más barato,
250.000 unidades en bolo y luego 100.000 unidades por hora por 72 horas. La uroquinasa, 4.500 unidades por kilo en bolo y luego 4.500 unidades por kilo por hora por 24 a 48 horas. Y se puede usar el activador tisular del plasminógeno recombinante, 15 miligramos en bolo y luego 85 miligramos a pasar en 1 hora y media. Si fracasa el tratamiento trombolítico, a veces hay que hacer el recambio valvular y la trombectomía. Pero la mortalidad es muy alta, entre un 20 a un 80%. Así que lo que hay que tratar es de que desaparezca el trombo a través de la administración de los trombolíticos. Entonces, como ven, yo lo que les diría a ustedes sería lo siguiente. Cuando usted tiene un paciente, usted lo interroga y el paciente le cuenta, mire, a mí me operaron, yo tengo una válvula protésica, usted tiene que saber que ese paciente tiene que tener controles por lo menos 2 veces por año. Si aparece algún soplo nuevo, hay que ver un poco de qué se trata, si hay algún problema con la válvula. Por supuesto, hay que estar muy atento que no haga endocarditis. Para eso, cualquier procedimiento, por ejemplo, si el paciente se va a hacer una colonoscopía, se va a hacer una endoscopía alta, una endoscopía respiratoria, todo procedimiento va a tener que hacerse con cobertura antibiótica y pensar muy bien si vale la pena hacer el procedimiento para evitar las endocarditis. Y por supuesto hay que estarle muy encima al paciente con el tema de la coagulación. Tiene que estar en rango de coagulación, estar anticoagulado en el rango que corresponde de anticoagulación, porque si el paciente toma menos anticoagulante del que debe, va a formar trombos y ocurren estas muertes por oclusión de la válvula con estos cuadros tan graves que acabamos de describir. No sé si quieren hacer alguna pregunta de las valvulopatías. Doctor, a mí no alcancé a copiar cómo era el esquema de anticoagulación cuando la válvula era mecánica o cuando era biológica. No, es que no lo explicamos, no explicamos cómo es el esquema de anticoagulación. Eso lo vamos a explicar después cuando demos otras clases donde expliquemos, sobre todo la clase de fibrilación auricular, que ahí explicamos cómo se anticoagula el paciente. Se lo anticoagula en general con anticoagulantes orales, se controla con el tiempo de quick. El quick hay que llevarlo 2 a 3 veces por encima del valor normal y en general se controlan más o menos 2 veces por mes. Gracias. Profesor, Sí, estoy con el libro de la cátedra del 2019. sí. Estoy muy atrasada con ese libro porque es el que tengo. Si no, compro el otro, pero estoy siguiendo la clase y la tengo, la clase que usted va diciendo. Está sí, porque esta es un tema que no ha habido grandes cambios, pero los otros temas, sobre todo infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular, arritmias ventriculares, todos esos temas, tenés que leer la versión nueva. Si no lees la versión nueva, estás leyendo ya cosas bastante viejas. ¿Está? Lo Perfecto, mismo, la versión lo nueva mismo sería 2023, profesor. 2023. Ah, Exacto. de este año no hay Sobre todo, 2024. Bueno, listo, sobre listo. todo, sí, no, esperá, no hay 2024 porque yo no. Imagina que actualizar este libro no es una pavada. No, obvio, obviamente. Yo Me quería, lleva, quería cuál era me la versión lleva más. A mí me lleva un montón de tiempo actualizarlo. El año pasado me tomé el trabajo de actualizar el de cardio, que me llevó varios meses de laburo actualizar el de cardio,
Entonces, ustedes reciben una versión bastante actualizada, porque desde el año pasado está bastante actualizada. ¿Está? Bueno, ahora vamos al tema de las cardiopatías congénitas. Primero una introducción. Ustedes van a ver que hay muchas cardiopatías congénitas que nosotros no vamos a dar. Por ejemplo, no vamos a dar Fallot, ni vamos a dar superposición de los grandes vasos. ¿Por qué? Porque esas son cardiopatías congénitas que son tan graves, tan graves, tan graves, que el diagnóstico lo hace el neonatólogo o el pediatra. Porque el chico no va a llegar a la adultez. Si no lo operan antes, no llega a la adultez. Directamente se muere. Entonces, esas valvulopatías, para hacer un poquito menos corto, menos largo el libro, yo preferí que directamente las estudien con los en pediatría. Ustedes la estudian en pediatría. Y nos vamos a centrar en las cardiopatías congénitas que sí podemos encontrar que puede llegar a la adultez. Que puede llegar a la adultez y que puede pasar que los pediatras se la tragaron, si el chico se hace los controles, el pediatra se tragó la valvulopatía, o puede pasar a veces que tenés un tipo que vivía en el medio del campo y nunca le hicieron ningún control, nunca le hicieron nada, y bueno, el tipo llegó a los 20 años y a los 20 años se descubre que tiene una valvulopatía, tiene una cardiopatía congénita. ¿Cuáles son estas cardiopatías congénitas? Vamos a explicar los puntos más salientes de cada de estas cardiopatías congénitas, los puntos más importantes que usted tiene que retener. Primero tenemos tres, que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del ductus. Estas tres tienen una característica común. La característica común, ¿cuál es? Hay una comunicación anormal entre el corazón izquierdo y el corazón derecho. Como hay una comunicación anormal entre el corazón izquierdo y el corazón derecho, ¿de qué lado hay más presión? ¿Del izquierdo o del derecho? Sí, del izquierdo. Del izquierdo. Entonces, pasa sangre del corazón izquierdo al corazón derecho. Puede pasar esa sangre por la aurícula, si hay una comunicación interauricular. Puede pasar por el ventrículo, si hay una comunicación interventricular. O puede pasar entre la aorta y la pulmonar si hay un ductus persistente. ¿Qué pasa cuando el corazón derecho recibe una excesiva cantidad de sangre? Cuando el corazón derecho recibe una excesiva cantidad de sangre, toda esa sangre, el ventrículo derecho se dilata y toda esa sangre la larga por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sufre entonces una fibrosis. Al fibrosarse la arteria pulmonar se produce hipertensión pulmonar. Cuando la hipertensión pulmonar es muy intensa, llega un momento que la presión es tal que se invierte el shunt. O sea, en vez de pasar la sangre de la izquierda a la derecha, las presiones del lado derecho suben y se invierte el shunt. Entonces pasa sangre de la aurícula derecha a la izquierda, del ventrículo derecho al izquierdo y de la pulmonar a la aorta. Pero ¿qué pasa cuando se invierte el shunt? Cuando se invierte el shunt, la sangre que pasa es una sangre que no está oxigenada. Entonces esa sangre que no está oxigenada hace que aparezca cianosis.
y una grave hipoxemia con insuficiencia respiratoria, porque es sangre que no pasó por los capilares pulmonares. Eso ustedes, espero, lo hayan estudiado en embriología. Se llama síndrome de Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger. ¿Qué importancia tiene el Eisenmenger? La importancia es esta. Si usted diagnostica la cardiopatía congénita antes de que se invierta el shunt, usted la puede arreglar operando solo el corazón. Pero si usted diagnostica la cardiopatía congénita cuando ya se invirtió el shunt, tiene que ir a un trasplante cardiopulmonar, porque ya se deterioró la arteria pulmonar. Entonces yo le puedo preguntar el día del examen, explíqueme cómo es el síndrome de Eisenmenger en los pacientes que tienen CIA, CIB o ductus persistente. ¿Y qué significa que el paciente tenga un síndrome de Eisenmenger? En la CIA hay un trastorno en el septum interauricular. Puede ser por persistencia de lo que se llama el ostium secundum. Ese es el cuadro más común, 80% de los casos, y se asocia a prolapso de la válvula mitral. Por persistencia del ostium primum, es el 15% de los casos, y muy raro que sea por un defecto en la parte superior del septum, es solo el 5% de los casos. El paciente se va a presentar con disnea de esfuerzo, fatiga con intolerancia al ejercicio, palpitaciones, síncope, insuficiencia cardíaca derecha, puede tener infecciones pulmonares a repetición. Y hay un signo al revisar al paciente que es un signo típico, que es un segundo ruido aumentado, palpable, muy desdoblado y fijo. O sea, que no cambia cuando el paciente respira ni nada, es fijo. Puede haber un soplo paraesternal izquierdo, es un soplo sistólico eyectivo, y puede haber arritmias supraventriculares. En el electro se usa el ecodoppler. El ecodoppler es un ecodoppler donde se le inyecta por vía intravenosa burbujas de gas y se ve que las burbujas de gas pasan rápidamente de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Eso es lo que permite confirmar de que el paciente tiene una valvulopatía, tiene un problema en la comunicación interauricular. Por supuesto, le va a hacer un electro, le va a hacer una plaquita de tórax. Las complicaciones pueden ser embolias, puede haber embolias que pasan del corazón derecho al corazón izquierdo. Eso se conoce con el nombre de embolias paradojales. Y se puede producir endocarditis por infección del orificio anormal entre las aurículas. Hoy en día, si usted la diagnostica antes del Eisenmenger, se puede tapar con un parche mediante un cateterismo. Hay algunos casos que no se puede colocar este parche por cateterismo y se hace cirugía a corazón abierto y se tapa el defecto con un parche de pericardio. Si ya tiene Eisenmenger, hay que hacerle un trasplante cardiopulmonar. Bueno, después tenemos la CIB.
Es un defecto de cierre en la parte alta del tabique interventricular. La mayoría son pequeños, una minoría son de mayor tamaño. Las formas perimembranosas, que son el 80% de los casos, pueden cerrar espontáneamente, y hay un 5 o un 20% de los casos en los cuales el defecto no cierra. El motivo de consulta es la disnea, el cansancio, hay un aumento del segundo ruido pulmonar y hay un soplo intenso o lo sistólico en el lado izquierdo del esternón, en el tercer a cuarto espacio intercostal, acompañado de un frémito. Se confirma mediante el ecodoppler. A veces puede ser necesario hacer un cateterismo. Se puede complicar con endocarditis, puede dar insuficiencia cardíaca y el 35% va al Eisenmenger. Hay que hacer cirugía. Se puede intentar cerrarlo con parches, con cateterismo, si no van a cirugía a corazón abierto. Si tienen Eisenmenger, van al trasplante cardiopulmonar. El ductus, ustedes saben que normalmente el ductus es un vaso embrionario que comunica la arteria pulmonar con la aorta, y que cuando el chico nace, el ductus se cierra espontáneamente a los pocos días del nacimiento. A veces hay chicos que no se cierra. Hoy en día se sabe que hay que darles indometacina intravenosa para inhibir a las prostaglandinas e inducir el cierre del ductus. Si el ductus no se cierra, bueno, va a pasar lo que ya dijimos, va a pasar la sangre de la pulmonar a la aorta, de la aorta a la pulmonar, perdón, de la aorta a la pulmonar, va a haber una hipertensión pulmonar, luego se invierte el shunt y aparece el síndrome de Eisenmenger con cianosis e insuficiencia respiratoria. Hay un soplo que se llama en máquina de vapor, es un soplo que sopla todo el tiempo con un frémito muy importante en el primer y segundo espacio intercostal en el borde esternal. El paciente se estudia por ecodoppler, se puede pedir una resonancia magnética y se puede pedir una angiografía. Se puede cerrar con un cateterismo. Si no se cierra con cateterismo, hay que operarlo y se cierra con una ligadura quirúrgica. Si ya desarrolló el Eisenmenger, el tratamiento es el trasplante cardiopulmonar. Muy bien, esas son las 3 cardiopatías congénitas que se asocian a Eisenmenger. Se asocian a hipertensión pulmonar, inversión del shunt, aparición de cianosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria grave, y que cuando ya tienen el Eisenmenger, trasplante cardiopulmonar porque ya no se puede arreglar. Ahora vamos a una que no tiene Eisenmenger. Es una malformación cardíaca que no es muy común. Se llama anomalía o enfermedad de Epstein. Hay una malformación en la válvula tricúspide. Se ha asociado a la administración de litio durante el embarazo. Ustedes saben que el litio se usa para tratar a los enfermos bipolares. Una embarazada no debe recibir litio porque el litio estimula la aparición de esta cardiopatía, la anomalía de Epstein. También se asocia mucho a comunicación interauricular, a estenosis de la pulmonar, a trastornos en los músculos del ventrículo izquierdo
y se asocia también a vías de conducción anómalas entre la aurícula y el ventrículo, por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Estos pacientes, la válvula tricúspide se inserta en un lugar muchísimo más bajo de lo normal. Entonces, al tener la válvula, usted tiene la mitral y la tricúspide están a la misma altura. En estos pacientes, la tricúspide está mucho más abajo. Entonces tienen un ventrículo derecho muy chiquitito y una aurícula derecha gigantesca. Eso se ve muy bien en el ecocardiograma. Usted lo confirma con el ecodoppler porque tiene un ventrículo derecho chiquito, una aurícula derecha gigantesca, con una válvula tricúspide que está por debajo de la válvula mitral. Pueden tener disnea, fatiga fácil, cianosis, palpitaciones, pueden tener arritmias auriculares, insuficiencia cardíaca derecha, a veces tienen un soplo sistólico regurgitativo tricuspidio, o sea, un soplo de insuficiencia tricuspidia. El tratamiento se hace cirugía, en general se repara la válvula o directamente se reemplaza la válvula, y si hay vías de conducción anómalas se las destruye con radiofrecuencia. Esa es la enfermedad o anomalía de Epstein. Entonces, litio asociada a comunicación interauricular, estenosis de la pulmonar y trastornos del músculo del ventrículo izquierdo, y asociadas a vías anómalas como el Wolff-Parkinson-White. Muy bien. Nos quedaría una última cardiopatía que en realidad no es un problema del corazón. Lo vamos a estudiar con la aorta, pero bueno, ya que estamos, decimos dos palabritas, que es lo que se llama la coartación de la aorta. La coartación de la aorta son chicos que tienen una estenosis de la aorta más allá de la desembocadura de la subclavia. Esa estenosis de la aorta hace que cuando usted le escucha la espalda puede escuchar un soplo. Suelen tener hipertensión arterial a edades precoces. Entonces son chicos de 14, 15, 16 años que tienen hipertensión en los brazos y si usted le toma la presión en los miembros inferiores, tienen presiones bajas en los miembros inferiores porque la sangre no pasa por la estenosis. Entonces tienen la parte del cuerpo superior de color rojo y la parte del cuerpo inferior con cianosis. Se hace un ecodoppler de la arteria aorta y se ve ahí la zona estenótica, y hoy en día se lo trata con un stent. Con un stent y a veces con cirugía. Hay que pensar en esto en todo paciente adolescente hipertenso. No es común que un adolescente tenga presión alta. Cuando usted tiene un adolescente hipertenso, lo primero que usted tiene que pensar es si no tiene una coartación de la aorta. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que quiero que sepan de las cardiopatías congénitas. Les repito, no dimos todas, porque las otras son neonatales o pediátricas, si no el chico se muere, no tiene salida. Estas son las únicas que el tipo puede llegar a la adultez, que usted puede ver como clínico. Puede llegar a su consultorio un tipo que no se lo diagnosticaron cuando era chico. De todas estas, la más común es la CIA, esa es la más común de todas, y la coartación de la aorta es bastante común.
Las otras son bastante más raras. CIB. Yo una vez vi una CIB. Una CIB con Eisenmenger que se murió de una endocarditis. El muchacho era una CIB, se lo habían diagnosticado de chico y los padres se habían negado a operarlo. No sé por qué los padres no aceptaron la operación. Entonces el chico creció con su CIB, hizo el Eisenmenger. El chico tenía 37 de PO2. Circulaba por la vida con 37 de PO2. Yo decía, es un anaerobio. Y tuvo la mala suerte, hizo una endocarditis y se murió por la endocarditis. Por supuesto, ese chico lo único que le hubiera salvado era un trasplante cardiopulmonar. Pero hay que conseguir un donante. No es tan fácil conseguir un donante porque ya tiene Eisenmenger, así que no se puede operar el corazón. Hay que sacarle todo el corazón y todos los pulmones. Hacerle un bloque cardiopulmonar. Hacerle el trasplante de todo el bloque cardiopulmonar. Bueno, esto les voy a tomar cardiopatías congénitas en el examen, ¿eh? No se crean que no les voy a preguntar cardiopatías congénitas. Son 5, bueno, tienen que saber estas 5 cardiopatías congénitas. Cuando después vayan a pediatría les van a tomar Fallot, seguro. El Fallot en los chicos es una de las cardiopatías más comunes, así que seguramente les van a tomar Fallot. ¿Mm? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dejar. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna duda. Les digo lo que les dije al mediodía, las notas todavía no las tengo porque me están pasando las notas de los hospitales, de los orales. Hoy me pasaron de Adrogué, las notas de Adrogué, de Monte Grande. Así que cuando tenga todas las notas de los orales y todas las de los escritos, ahí pasaremos las notas finales. ¿Mm? Bueno, si no hay preguntas, dejamos. La semana que viene tenemos un tema importante, tenemos endocarditis. Es un tema importante, eso lo vamos a dar presencial. Y después tenemos por Zoom las 2 clases de hipertensión. Ya empezamos con el tema hipertensión, que está en el tomo de angiología. ¿Sí? Hipertensión es un tema que les va a llevar 4 días, 5 días estudiar, ¿eh? Es un tema muy largo, tiene muchos medicamentos, muchas drogas, tienen que saber cada droga, cómo actúa, los efectos adversos de las drogas. O sea que va a llevar bastante tiempo el tema de hipertensión arterial. ¿Mm? Tienen que saberlo bien. Ok, profe. Pónganse a estudiar, ¿eh? Pónganse a estudiar porque estos son 400 hojas, ¿eh? Son más hojas que respiratorio. Sí, ¿qué me querías preguntar? Sí, no, el tema de los electrocardiogramas, ¿cómo recomienda usted que lo vayamos viendo? Mirá, nosotros habitualmente damos un curso de electro, además de las clases. El curso habitualmente lo da el doctor Calió. Yo voy a hablar con él para organizar este fin de semana para que les dé el curso. Más allá del curso de Calió,
ustedes tienen que leer algún libro de electro. En la biblioteca de la facultad hay un montón de libros de electro, pueden leer cualquiera. Si quieren comprar uno, yo les recomiendo el libro de Vélez, básicamente porque es un librito chiquito y tiene todas las patologías y es bastante chiquitito y bastante fácil para seguir. Profe, con respecto a ese Nosotros, libro, sí, perdón. sí, No, quería preguntar si la segunda edición está bien, si sirve. sí, esto no ha cambiado mucho. Los Sí, por electros eso, no son creo que lo haya mismo. mucho. Los electros son los mismos electros, o sea, eso no Bien, cambió. perfecto. Gracias. Les vamos a tomar 10 electros, de los cuales por lo menos tiene que contestar bien 5. Si usted no contestó bien 5 electros, el examen está reprobado, todo el examen. Así que, por supuesto, lo ideal es, vamos a ver electros en las clases presenciales, vamos a ver electros en el hospital, van a tener el curso de electro y ustedes tienen que estudiar electro. O sea, todo eso se tiene que dar simultáneamente. Acá, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Nos importa que usted vea un electro y no se trague un infarto. Básicamente eso es lo que más nos interesa, que usted no se trague un infarto. Y que usted pueda detectar alguna arritmia grave, sobre todo pacientes que tienen extrasístoles ventriculares con riesgo de muerte súbita, fibrilación auricular, que usted pueda diagnosticar cosas groseras del electro, pero indispensables el día que usted salga de la facultad y haga guardias. Todos nos ganamos el mango al principio haciendo guardias. Entonces es fundamental de que usted no se trague un infarto y que usted sea capaz de diagnosticar enfermedades complejas y difíciles, pero que ponen en peligro la vida del paciente. Eso es lo que queremos con el tema de los electros. Bueno, estudien, no pierdan el tiempo, miren que pasa muy rápido el tiempo, es muy largo el examen, ya vimos todas las valvulopatías, vimos todas las cardiopatías congénitas en la primera semana, así que pónganse la pila, traten de mantenerse al día. La semana que viene hacemos endocarditis, hipertensión. Bueno, nos Gracias, vemos. doctor.